volver a conversar con nuestro entrevistado para el día de hoy, el hermano Juan Vallejos de Argentina. Así es, pastor. Eso es. Hermano Juan, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, quedarse para terminar el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Bien. Y quedamos en la semana pasada en algo que le marcó muy profundamente. Y ese momento fue en la guerra, cuando estaba explicando usted que le habían hecho un torniquete y que había perdido sangre y empezó usted a irse por anemia, ¿cierto? Y le dijo a su compañero que le hiciera el torniquete, pero usted salió de su cuerpo. A ver, cuéntelo, por favor. Sí, ya fue cuando José Ramírez me abandonó ese lugar. Yo me quedé completamente solo. A lo lejos podía ver, sentir los enfrentamientos. En ese lugar, en esas alturas, estamos hablando del Cerro Wireless Rights, ya había cesado completamente el enfrentamiento. Las tropas inglesas habían tomado toda esa posición. Ellos se hicieron fuerte en ese lugar. Yo estaba boca arriba cuando por segunda oportunidad pierdo el conocimiento. Es allí donde veo que mi cuerpo, digamos, queda tirado ahí, mi alma sale de mi cuerpo. Es muy difícil poder explicar lo que es el alma, es como un ente, no sé qué palabra dar, ¿no? Pero yo estaba completamente seguro, digamos, que abandonaba ese cuerpo, literalmente me estaba muriendo y quedé muerto ahí. Mi cuerpo sale y cuando retomo el camino, ¿verdad? Ya no era un lugar terrenal, era otra dimensión. Era extraño para mí porque era todo como oscuro, ¿verdad? Había como conos de sombras que bajaban del cielo. Yo caminé de ese lugar un buen tramo hasta que de repente oí una voz con autoridad, ¿verdad? Que me dijo, mira, esto es lo que has hecho hasta hoy. De repente ante mis ojos se levantó como una pantalla de cine y se empezó a proyectar la película de mi vida. Querido amigo, amiga, esto es verdad, acá estamos para testificar solamente la verdad. Amén. Quiere decir que después de la muerte hay una vida, donde vos y yo y toda la humanidad vamos a tener que rendir cuentas a alguien que nos dio esa vida, ¿verdad? Por eso en aquel momento, cuando se proyectó la película de mi vida, algo llamó poderosamente la atención en mí, y que en esa proyección no había una sola cosa buena, una sola cosa agradable ante los ojos de aquel, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que dice la Escritura que Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, aún antes de la cosa que nosotros vamos a hablar, Dios lo conoce todo, ¿no? Pero realmente fue muy, muy triste, muy doloroso, ¿no? Muy desgarrador poder darme cuenta de que en mi vida, ante los ojos de Dios, no tenía absolutamente ningún valor, ¿no? De lo que yo había hecho. Y nada bueno. Eso, nada bueno. Eso a mí me confundió mucho tiempo, pastor. Yo no entendí por qué motivo. Si aún esos momentos yo fui a dar mi vida por la patria. Y eso a lo mejor tiene mucho valor ante los ojos de los hombres. Algún título, algo que uno consigue en la vida, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, ninguno. Me costó entender, que yo después voy a tratar de explicarlo, por qué motivo, ¿no? Finalmente, cuando se terminó aquella proyección, esa misma voz, que yo me daba cuenta que era la misma voz de Dios, me dijo, ¿qué has hecho por mí? ¿Y qué le parece si en esta mañana, cada uno de nosotros, allí donde estamos, nos podemos preguntar, ¿qué estamos haciendo realmente con nuestra vida? ¿A quién se lo estamos dando? Porque Dios nos dio dones, nos regaló talentos, nos dio la capacidad de crear, de hacer cosas, la posibilidad de testificar, de relacionarnos, pero de la mejor manera. Porque realmente, pastor, a Dios le agrada que cada uno de sus hijos se sientan bien, cómodos. Él nos quiere y nos regaló lo mejor que pudo tener el ser humano. Cierto. Pero ante aquella pregunta, ¿qué has hecho por mí? Cierto. Eso realmente me marcó la vida, pastor. Sí, por supuesto, Tremendamente. a cualquiera, yo creo, a mí Tremendo, también. Tremendo. ¿Qué estamos haciendo por Dios? Entonces, ante esa pregunta que absolutamente sin respuesta, vacío dentro de uno, imagínense personas, gente, tal vez ahí estamos hablando de todos los estratos sociales,
filósofos, periodistas, gente que ha ganado, que tiene mucha riqueza, títulos, ¿verdad? Sin embargo, ante los ojos de Dios no Nada tiene bueno. ningún valor. No tiene ningún valor porque eso atañe al mundo terrenal. Y eso es algo que nosotros realmente tenemos que darnos cuenta. Digamos que porque en nuestra vida, primeramente, somos seres espirituales. Porque dice la Escritura que del polvo hemos nacido y al polvo vamos a volver. Cierto. Pero lo que va a permanecer es nuestra alma. Por eso la Escritura también dice, el alma que pecare, esa morirá. Y es ahí donde Dios trabaja dentro de nosotros. Entonces, cuando se me pasó aquella imagen, después que Dios me habló, de repente yo me encuentro metido otra vez en mi cuerpo. Allí pude abrir mis ojos y realmente la situación era extrema. Yo no podía mover mis manos, mis pies, completamente entumecida. Congelado. Congelado. O sea, se cree que hacía entre 10 y 17 grados bajo cero. Pero, claro, yo estaba, digamos, con pocas fuerzas, había perdido mucha sangre, muy jadeante. No, los médicos, ellos confirmaron que como que tuve una muerte. Porque ellos confirmaron que yo no tenía, después de ir al hospital, yo no tenía retención de esfínter. O sea, mi cuerpo, digamos, todo el líquido de mi cuerpo salió por mi boca, por vómito y por la cola, ¿no? Claro. Realmente. Era un cadáver, ¿no? Y ahí es donde yo clamé, pastor, como hoy le contaba. Y lo primero que se me vino a mi memoria fue aquel salmo aprendido en mi trinchera, junto a mis soldados. Ahí pude clamar a Dios y decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y las tierras. Quizás para muchos digan, bueno, yo nunca voy a estar en una guerra, pero yo les quiero contar que cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el ser humano está en una guerra permanente, ¿verdad? Y también hoy, cada uno de ustedes puede clamar por más difícil que sea la situación, podemos decir todos juntos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Quién será que me puede socorrer ante esta situación de pérdida, como puede ser matrimonial, hijos, etcétera? ¿Quién? Solamente Dios es el que nos puede rescatar. Allí, pastor, clamé a Dios y Dios me oyó. En su gracia y en su misericordia. Quiero contarle, pastor, que yo era una persona inconversa, que no conocía a Dios hasta ese instante, pero que en la ciudad de Corrientes, a miles de kilómetros de allí, había unos tíos que eran ministros del Evangelio. Había una madre y había unos hermanos que estaban clamando por mí. Y yo creo que a través de esa oración, las manos de Dios fue movida en su misericordia. Y allí el Señor me guardó. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo salí de aquel lugar? Porque las preguntas dicen, ¿y cómo saliste? No pueden creer la gente. Claro. Y realmente yo no quise pedir auxilio a los ingleses. Yo pensaba que ellos me iban a dar un tiro de gracia. El tiro de gracia es cuando el soldado está herido. Eso está prohibido por la Convención de Ginebra. Así es. Sin embargo, muchos violan esa ley. Y cuando a un herido, en lugar de rescatarlo, a un herido enemigo, van o los fusilan, como finalmente se comprobó, ¿verdad? En Inglaterra, los ingleses han fusilado a tropas argentinas, ¿verdad? Sí. Por supuesto, los cuenta un soldado famoso, ¿no? Un sargento, que escribió un libro después de la guerra, donde él manifiesta que el segundo batallón de paracaidismos habían fusilado a hombres argentinos, ¿verdad? Entonces yo le pedí a Dios, clamé a Dios, y Dios me dio fuerza y empecé a salir boca arriba de aquel lugar, hasta que finalmente a los 2 o 3 metros de distancia había como un corte del terreno donde me dejé caer. Y allí finalmente, haciendo este movimiento, porque así con este cinturón yo no sentía nada en la mano, y con esta parte de la palma de mi mano estuve luchando, imagínense, Para abrirlo. para abrir, hasta que finalmente el cinturón lo abrí, y todos los portacargadores que me molestaban para arrastrarme quedaron de lado, y cuando me quise dar cuenta empecé a rodar, ¿no? Como un barril así, rodé cuesta abajo, 400, 500 metros, hasta que llegó el terreno, digamos, completamente plano, llano. Finalmente, un tiempo después, pude escuchar voces argentinas y eran compañeros míos que iban a tratar de rescatarme. Entonces cuando les grité, ayúdenme, ayúdenme, ellos corrieron, ¿verdad? Se abalanzaron sobre mí, me levantaron en andas, me llevaron al puesto de socorro, donde los enfermeros me aplican la morfina, seguidamente a una ambulancia y de allí camino al puerto argentino, al hospital. Al hospital había llegado a las primeras horas del día, donde me hacen las primeras curaciones y finalmente me postergan porque habían otros soldados, otros combatientes que tenían, digamos, mucho más grave que yo. Finalmente me dejan a lo último
Y ese día 14 de junio, al mediodía, es la rendición. Se acabó la guerra, ¿verdad? Gran Bretaña retomó aquellas islas, ¿verdad? Y finalmente me derivan al hospital, al quirófano, a las 5 de la tarde. De esa manera me constituyo el último hombre operado en Puerto Argentino, el día 14 de junio de 1982. Cuando habla de Puerto Argentino, ¿está hablando de las Malvinas de las todavía? Malvinas, del puerto argentino allí, ¿no es cierto? Allí en ese lugar donde el hospital estaba, digamos, tomado por Porque supuesto se llama Puerto Stanley ese, ¿no? Puerto Stanley, que es de los ingleses. Nosotros decimos puerto argentino porque creemos que el puerto es argentino. Entonces, allí en el hospital, entro al quirófano a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los médicos deciden darme una chance, me hacen un bypass, pastor, en aquel lugar. Ellos vieron, digamos, que el impacto me cortó la arteria femoral. Entonces deciden, digamos, tratar de restaurar digamos, el tema del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y así es como 2 días después, en un helicóptero me trasladan al helipuerto del buque hospital Irizar, ¿verdad? Y de allí a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia siguen tratando, digamos, de salvar mi pierna, donde tengo varias operaciones, injertos varios, y como la infección seguía avanzando, me trasladan a Campo de Mayo, Buenos Aires, con urgencia, y el día 3 de julio de 1982 me dan un último diagnóstico. Mi vida gravemente en peligro. Los médicos, por supuesto, me consultan y yo quería seguir viviendo. Me dice: mire, Vallejo, la única chance que tiene es la amputación de su miembro. Usted tiene principio de septicemia. La septicemia es una infección generalizada en toda la sangre, alta temperatura, ¿verdad? Y ya no se lo podía controlar. Por eso la amputación del miembro. El día 3 de julio de 1982. Perdí en la guerra, pero gané en la vida. Amén. Porque esa amputación me permitió seguir con vida. Hasta que ahora, y testificando de Cristo, Testificando el de Cristo. Todopoderoso. Vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, como siempre las enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta apasionante entrevista testimonios.